Bienvenidos a Ana Lucía Estela Estudio. Título 3. Matrimonio. Concepto y definición. Otro de los elementos básicos del derecho de familia lo constituye el matrimonio o iustae nuptiae. Sobre esta institución los romanos tuvieron una concepción muy particular, elogiable para algunos autores como Fritz Schulz, para quien el derecho clásico del matrimonio es sin duda el logro más impresionante del genio jurídico de Roma y censurable para otros, que no llegan a admitir que dentro de la comunidad de vida que la unión matrimonial importa, existiera una sujeción absoluta de la mujer a su esposo, como ocurría en el matrimonio cum mano. El matrimonio en el concepto romano puede definirse como la cohabitación de dos personas de distinto sexo, con la intención de ser marido y mujer, de procrear y educar a sus hijos y constituir entre ellos una comunidad absoluta de vida. No importaba un acto jurídico que los contrayentes hacían nacer por una declaración de voluntad, sino una situación de hecho fundada en la convivencia o cohabitación del hombre y la mujer, cuyo comienzo no estaba enmarcado por formalidad alguna, a lo que debía agregarse la intención permanente recíproca de tratarse como marido y mujer, que los romanos llamaron affectio maritalis. Constaba, pues, el matrimonio de dos elementos, uno objetivo representado por la cohabitación y otro subjetivo o intencional que era la affectio maritalis. Las características muy especiales que presentaba el matrimonio romano han hecho sostener con toda razón que se diferencia del matrimonio moderno, en que aquel era una relación de hecho con consecuencias jurídicas, en tanto este es una relación jurídica con consecuencias sociales. La cohabitación, aunque es un elemento fáctico que inicia la vida conyugal, no debe entenderse exclusivamente en sentido material, sino más bien ético, porque existía aún en el caso de que los esposos no compartieran el mismo hogar y podía contraerse el matrimonio hasta cuando el marido estuviera ausente, siempre que la mujer entrara en su casa deductio in domum mariti. La ausencia de la mujer impedía el perfeccionamiento del matrimonio. El affectio maritalis, elemento moral e interno, no era meramente una manifestación de consentimiento inicial, ya que la intención de ser marido y mujer debía ser duradera y continuada, porque si cesaba el matrimonio se extinguía. El affectio no importaba un simple consentimiento, puesto que el matrimonio no era un contrato consensual que generaba obligaciones, sino una relación fáctica acreedor de un estatus, el de marido y mujer. Los romanos llegaron a acordar al affectio maritalis una importancia vital, que la hizo prevalecer sobre el elemento cohabitación. Este sentido tiene el aforismo que encontramos en las fuentes. No el concúbito, sino el consentimiento constituye las nupcias. Nuptias non concubitus sed consensus facit, digesto 50,17,30, ratificado por aquel otro que expresa non coitus matrimonium facit sed maritalis affectio, digesto 24,1,32,13. Como la celebración del matrimonio en Roma no exigía fórmula jurídica ni acto simbólico alguno, ni colaboración de un sacerdote magistrado, ni un registro especial, la affectio maritalis, elemento esencial y característico del matrimonio, no podía quedar en la intimidad de la conciencia de los cónyuges. Debía salir de lo meramente subjetivo y hacerse pública, conocida de todos, máxime cuando el matrimonio tenía que distinguirse de otras uniones, como el concubinato. La intención marital se demostraba mediante declaración de los esposos y de los parientes y amigos, pero más propiamente por una manifestación exterior llamada honor matrimoni, que era modo de comportarse en sociedad los esposos y muy especialmente el trato que el marido dispensaba a la mujer, que debía ocupar la posición social de aquel y la dignidad de esposa. El matrimonio, a pesar de ser una situación de hecho, res facti no res iuris, como la posesión, tuvo siempre en Roma un carácter severamente monogámico, y como su finalidad era constituir una comunidad de vida, no cabía someterlo a plazo o condición. El ius post liminium, que operaba sobre las relaciones jurídicas, no tenía efecto sobre el matrimonio, de tal suerte que el ciudadano cautivo que regresaba a Roma no se reintegraba en sus relaciones matrimoniales a menos que se restablecieran sus elementos constitutivos. La fuente nos trae de definiciones de matrimonio. En las institutas se dice que es la unión del varón y la mujer, que comprende el comercio indivisible de la vida. Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio
individuam vitae consuetudinem continens, Institutas 1,9,1. Con ella se explica el carácter esencial del matrimonio, que lo constituía la intimidad y la comunidad de vivir, ideal e intencionalmente perpetua entre los dos cónyuges. Tal el sentido que tendrían los discutidos términos individuam vitae consuetudinem. Lo dicho vale también para la definición de modestino, para quien las nupcias son la unión del varón y de la hembra, y el comercio de toda la vida, comunicación del derecho divino y del humano. Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae divini et humani iuris communicatio. Digestos 23,2,1. Los esponsales. El matrimonio en Roma solía ir precedido de una promesa formal de celebrarlo, realizada por los futuros cónyuges o sus respectivos paterfamilias, que se llamaba esponsales, esponsalia, nombre que deriva de esponcio, contrato verbal y solemne que se usaba para perfeccionar la promesa. Un fragmento de Florentino en el Digesto define los esponsales diciendo que son mención y promesa mutua de futuras nupcias. Esponsalia sunt mentio et repromisio nuptiarum futurarum. Digestos 23,1,1. En las primeras épocas, el incumplimiento de los esponsales daba lugar a una acción de daños y perjuicios, que se traducía en el pago de una suma de dinero. Este criterio no fue aceptado por mucho tiempo, lo cual es explicable si se tiene en cuenta que todo constreñimiento a cumplir los esponsales venía a ser incompatible con la idea romana del matrimonio. Libera esse debent matrimonia. De ahí que se declaró ineficaz cualquier convención en la que se prometiera una suma de dinero a título de pena. Stipulate poenae. En el derecho clásico, los esponsales tuvieron un carácter más ético-social que legal, especialmente por la falta de acción para exigir su cumplimiento. No quiere decir esto que la promesa careciera de efectos propiamente jurídicos, los que se manifestaron en materia de capacidad para contraer esponsales y en el reconocimiento de relaciones personales entre las partes contrayentes. En cuanto a la capacidad de los prometidos, eran de aplicación los mismos requisitos e impedimentos que para el matrimonio. Se admitió, sin embargo, que se pudieran celebrar esponsales sin haber alcanzado la pubertad, aunque era menester haber cumplido 7 años. Se autorizó también a la viuda a prometer nupcias antes de que hubiera transcurrido el año de luto. En lo que concierne a las relaciones personales que los esponsales creaban entre los prometidos, el derecho romano les atribuyó consecuencias jurídicas, que en alguna medida se asemejaban a las derivadas del matrimonio. Así, los esponsales engendraron un lazo de cuasi afinidad entre los parientes de los prometidos que constituyó un impedimento matrimonial. Se prohibió contraer otra promesa de matrimonio antes de disolver la anterior, bajo pena de infamia. Se autorizó al prometido a perseguir por una actio iniuriae a quien ofendiera a su futura esposa, y se consideró adúltera a la prometida que no cumplía con los deberes de fidelidad. En la época cristiana se impuso la costumbre de garantizar el cumplimiento de los esponsales, como un medio de reaccionar contra el relajamiento de las costumbres que había tornado frecuentes los casos de ruptura injustificada de la promesa. A partir de entonces se acompañó el ofrecimiento matrimonial con arrae sponsaliciae, que por aplicación de los principios generales eran pérdidas por la parte que las había dado y no cumplía los esponsales, en tanto que el prometido que las había recibido e incumplía el compromiso tenía que volver al principio el quadruplum, y en el derecho justiniano la cantidad percibida más otro tanto duplum. También por influencia del cristianismo se estableció un régimen especial para los regalos u obsequios que solían hacerse a los prometidos, esponsalicia largitas, y que a partir de Constantino se configuraron como una donación submodo sujeta a la condición de que el matrimonio se celebrara. Si las nupcias no se contraían, podían ser recuperados, salvo que el prometido que había hecho los presentes hubiera roto el compromiso por su culpa. Cuando el matrimonio no se celebraba por muerte de uno de los contrayentes, debía restituirse la donación por entero al sobreviviente o sus herederos, a menos que hubiese mediado el beso esponsalicio ósculo interviniente, en cuyo supuesto se recobraba la mitad. Los esponsales se disolvían por la muerte o capitis deminutio máxima de uno de los prometidos, por haber sobrevenido a su celebración algún impedimento matrimonial por mutuo disenso, y hasta por el desistimiento de uno solo. Matrimonio con manu.
Sabemos que una de las potestades que podía ejercer un paterfamilias romano fue la manus maritalis. Es que desde el antiguo derecho de Roma, las mujeres casadas solían entrar a formar parte de la familia del marido, colocándose bajo su potestad y rompiendo el vínculo agnaticio con la familia de que procedían. Se configuraba entonces una forma de matrimonio, el matrimonio cum manu, según el cual la esposa uxor in manu se hacía filifamilias y quedaba sometida al nuevo pater. Ocupaba el lugar de hija loco filiae si su cónyuge era el pater, o de nieta loco neptis si el marido se encontraba bajo la potestad paterna, en cuyo caso a la muerte del padre su esposo le sucedía en la manus maritalis. Aunque la condición jurídica de la mujer se definía en la fórmula loco filiae mariti est, el poder de que el marido ejercía sobre su esposa difería radicalmente del que tenía respecto a sus hijos. De ahí tal vez que no usara el término potestas para designar el poder marital. El esposo no habría poseído nunca el ius vitae necisque sobre la mujer, ni el derecho de venderla o darla en noxa. Es cierto, sin embargo, que cuando la mujer se hallaba sometida a la patria potestas o la tutela legítima tutela mulierum, una y otra quedaban absorbidas por las manus. Con respecto a la capacidad patrimonial, el uxor in manu estaba en situación similar a la del hijo en potestad. En consecuencia, si era sui iuris, todo su patrimonio se transmitía al pater operándose una sucesión universal, inter vivos, con efectos análogos a los que producían la drogación y la legitimación, según dijimos. La manus no nacía automáticamente por la sola celebración del matrimonio, sino que requería un acto legal especial para que el marido adquiriera tal potestad. El derecho romano conoció tres modos de adquisición: la confarreatio, la coemptio y el usus, que no deben tenerse por tres formas distintas de celebración del matrimonio. A. Confarreatio. Se trataba de una ceremonia religiosa de una solemnidad única en la que los desposados se hacían recíprocamente solemnes interrogaciones y declaraciones ante 10 testigos ciudadanos romanos, asistidos del gran pontífice y ante el sacerdote de Júpiter, Flamen Dialis, a quien los interesados ofrecían un sacrificio en el que figuraba un pan de trigo, Farrius panis. La mujer desde entonces era admitida en la comunidad familiar del pater bajo la potestad del cual quedaba. Este rito fue cada vez menos practicado al ir desapareciendo la diferencia entre patricios y plebeyos, como propio que era de los ciudadanos de la clase aristocrática de la sociedad romana. Se lo exigía todavía a fines de la República para que los hijos del matrimonio pudieran ser flamines mayores, hasta que el emperador Tiberio abolió los efectos civiles de la confarreatio. Por este procedimiento la mujer quedaba indisolublemente unida a la familia del marido y a su culto, y no podía ser separada más por el rito contrarius actus, de la difarreatio en condiciones que no son conocidas. B. Coemptio. Era una forma de adquirir la manu que nos trasladaba las más antiguas costumbres de la humanidad cuando se usaba el matrimonio por compra. La coemptio fue una emancipatio por la que la mujer era vendida o se autovendía al marido numo uno, declarándose que tal venta era matrimonio causa, y no como esclava, para que así quedara bajo las potestas del marido, y no emancipatio de éste. La coemptio va también haciéndose infrecuente en la época de Cicerón, como consecuencia de la aversión que sienten las mujeres hacia el matrimonio con mano. En la época clásica ha caído totalmente en desuso y solo perdura como institución la coemptio fiduciae causa, aplicable para que la mujer pudiera testar válidamente o cambiar de tutor. Se extinguía el poder marital cuando se hubiera adquirido por coemptio, también por un acto contrario consistente en una remancipatio de la mujer a un tercero, el cual la manumitía después. Usus. Cuando el matrimonio había sido celebrado sin las formalidades de la confarreatio y de la coemptio, se aplicaban las normas propias de la usucapión y el marido adquiría la manu por el usus, es decir, reteniendo a la mujer en posesión durante un año. En este lapso la esposa podía interrumpir esta especial usucapión, permaneciendo fuera de la casa del marido durante 3 noches, tinoctium. Este modo arcaico de adquirir la potestad marital no sobrevivió a fin de la época republicana y habría sido el emperador Augusto quien lo abolió totalmente. Matrimoni
Matrimonio sine manu. La mayor parte de los pueblos de la antigüedad practicaron simultáneamente formas diferentes de matrimonio. Los romanos conocieron a la par del matrimonio cum manu la iustae nuptiae sine manu, que fueron un medio para que el paterfamilias se procurase los hijos que deseara sin agregar a su familia la mujer que se prestaba a dárselos. Se discute el origen y la antigüedad de este matrimonio, el principio según el cual el pater formaba su familia como deseaba, explicaría esta forma de nupcias. La decadencia de la manu maritalis, desaparecida absolutamente alrededor del siglo III después de Cristo, torna corriente la práctica del matrimonio sine manu, en el que, al no tener el marido poder alguno sobre la mujer, ésta quedaba en la misma situación familiar y patrimonial que tenía antes de las nupcias. En consecuencia, si era aliene iuris, al tiempo de contraer matrimonio continuaba sometida a la potestad de su padre, en tanto que si tenía calidad de sui iuris, debía nombrársele un tutor. Su marido no era su tutor legítimo, ni era usual nombrar al marido tutor de la propia mujer. Presupuestos del matrimonio romano. El derecho romano exigió para la validez del matrimonio la presencia de ciertos presupuestos o requisitos. Entre ellos se cuentan los siguientes: capacidad jurídica o ius connubi, capacidad sexual para procrear, consentimiento de los contrayentes y consentimiento del paterfamilias, cuando los desposados fueran alieni iuris. Para que la unión tuviera el carácter matrimonium legitimum o iustae nuptiae, se requería que los cónyuges gozaran del ius connubi, o aptitud legal para unirse en matrimonio. En los primeros tiempos solo eran titulares de tal derecho los ciudadanos romanos, por lo cual quedaban excluidos de las nupcias los peregrinos, los latinos y los esclavos. Con la concesión de la ciudadanía a todos los súbditos del imperio por la célebre Constitución de Caracalla del año 212, el connubium se extendió a los extranjeros y latinos. Otro presupuesto fundamental del matrimonio fue la pubertad, o sea, la aptitud sexual para procrear, que el derecho romano estimó que la mujer la alcanzaba a los 12 años y el varón a los 14. Según decisión de Justiniano, quien se apartó de la idea de los sabinianos, que entendían que respecto de los varones debían comprobársela mediante una inspectio corporis. Sin embargo, se llegó a admitir la unión de los impúberes en matrimonio, siempre que llegados a la pubertad subsistiera la convivencia y la affectio maritalis. El consentimiento de los contrayentes fue para la legislación romana el elemento vital del matrimonio. De ahí que las fuentes declaren que las nupcias no dependen del concúbito, sino del consentimiento. Nuptias non concubitus sed consensus facit. La consumación de la cópula carnal no fue exigencia para el matrimonio romano. Según se desprende del aforismo romano non coitus matrimonium facit sed maritalis affectio. Era igualmente necesario el consentimiento del paterfamilias cuando alguno de los futuros cónyuges fuera alieni iuris, y respecto del varón de todos aquellos padres o abuelos que, no teniendo la calidad de pater, en el momento de las nupcias pudieran eventualmente ejercer potestad sobre él. En el caso de la mujer, el consentimiento no era requerido a su padre, porque los hijos que nacieran de la unión matrimonial no iban a formar parte de su familia, sino de la del marido. El consentimiento fuera expreso o tácito y no viciado por error, dolo o violencia, podía ser negado por el pater hasta que la lex Iulia autorizó la venida supletoria del magistrado, cuando la negativa no estuviera justificada. Para las mujeres sui iuris, menores de 25 años, el derecho imperial autorizó el consentimiento de la madre a falta del paterno y hasta admitió subsidiariamente el de los próximos parientes. Impedimentos matrimoniales. Constituían impedimentos matrimoniales hechos o situaciones de diversa índole, éticos, sociales, políticos, religiosos, que importaban obstáculos legales para la realización de las legítimas nupcias. La teoría de los impedimentos matrimoniales no fue genuinamente romana. Nació y se desarrolló al amparo del derecho canónico, para el que había impedimentos absolutos, que imposibilitaban el matrimonio con cualquier persona, y relativos que implicaban la prohibición nupcial con determinadas personas. Se distinguió además entre impedimentos dirimentes, que no permitían matrimonio válido y obligaban a su anulación, y los llamados impedientes, en los que la violación de la prohibición legal no provocaba la nulidad del acto, sino otra pena. En derecho romano tenían impedimento absoluto
los castrados, castrati, y los esterilizados, espadones, aunque no los que nacían impotentes, esto es, los espadones por naturaleza. Con el cristianismo, la legislación romana prohibió con carácter absoluto el matrimonio de las personas que hubieran hecho voto de castidad o recibido las órdenes mayores. También había inhabilitación absoluta para contraer nupcias en el caso que alguno de los desposados estuviera unido en un matrimonio anterior, impedimento que los modernos denominan de ligamen. Entre los impedimentos relativos tenía especial importancia el parentesco. En el antiguo derecho la prohibición en línea recta, natural o adoptiva se extendía hasta el infinito, en tanto que en la colateral llegaba hasta el sexto grado. El emperador Claudio, para legalizar sus nupcias con su sobrina Agripina, autorizó el matrimonio de tíos y sobrinos, y los emperadores Arcadio y Honorio permitieron el de primos hermanos, es decir, colaterales en cuarto grado. Respecto de la afinidad, el obstáculo era total en línea recta y en la colateral hasta el segundo grado, cuñados. Justiniano prohibió el matrimonio de padrino y ahijada en razón del vínculo espiritual existente. Otros impedimentos relativos derivaron de razones religiosas, como ocurrió cuando se impuso el cristianismo como culto oficial del imperio y se prohibió el matrimonio de cristianos con herejes y judíos. Los había que tenían origen ético, como el que prohibía casarse al adúltero con su cómplice, al raptor con la mujer raptada y al hijo con la prometida o concubina de su padre. El desempeño de ciertas funciones públicas o privadas vino a constituir para el derecho romano un impedimento relativo para el matrimonio. Así, el gobernador de provincia no podía unirse en legítimas nupcias con mujer domiciliada dentro de los límites de la misma, y los tutores o curadores y sus hijos con la pupila, antes de rendir cuentas de su gestión. Se trataba, como dijimos, de casos de incapacidad de derecho. La diferencia de clases sociales excluía también la posibilidad de matrimonio. Sabemos que por el derecho antiguo estaban prohibidas las nupcias entre patricios y plebeyos, prohibición que fue consagrada por las 12 tablas y que más adelante desapareció por la Lex Canuleia del año 445 a.C. Estuvo vedado asimismo el matrimonio entre ingenuos y libertinos, hasta la sanción de la Lex Iulia et Papia Poppaea del tiempo de Augusto. Había impedimento para que las personas de dignidad senatorial y sus hijos contrajeran nupcias con quienes ejercían profesiones u oficios deshonrosos, personae adiectae, como los actores, histriones, gladiadores, dueños de casas de prostitución, etc. El emperador Justino abolió esta disposición para posibilitar el matrimonio de su sobrino Justiniano con Teodora, mujer que había habitado el Embolum, famoso pórtico de la prostitución, donde ella después hizo levantar el templo de San Pantaleón. Justiniano completó esta reforma disponiendo que cualquiera que fuese la dignidad que ostentara el marido podía casarse con mujer de cualquier clase o profesión. Efectos del matrimonio respecto de los cónyuges. El matrimonio, como institución básica del derecho de familia, producía importantes consecuencias jurídicas tanto respecto de los cónyuges como en relación a los hijos. En cuanto a los esposos, los efectos del matrimonio se traducían no solo en las relaciones de carácter personal, sino también en las de orden patrimonial. De estas segundas, es decir, en las relaciones de carácter personal, sino también en las de orden patrimonial, en la de orden patrimonial, por su importancia trataremos por separado. Principal consecuencia del matrimonio era el deber de fidelidad entre los cónyuges. El derecho romano trató más severamente la infidelidad de la esposa que la del marido, y en este sentido la mujer adúltera cometía un delito público que se castigaba severamente. En cambio, el adulterio del marido, siempre que no tuviera lugar en la ciudad del domicilio conyugal, no era causal de divorcio. La mujer debía habitar la casa del marido, que constituía su domicilio legal. Asimismo, estaba obligada a seguirlo siempre a menos que él se hiciese reo de algún delito. La esposa adquiría el nombre y la dignidad de su cónyuge, los que conservaba aunque quedara viuda mientras no pasara segundas nupcias. El marido tenía que dar protección a su mujer y representarla en la justicia. Un cónyuge no podía ejercer contra otro acción alguna que trajera aparejada una pena infamante. En materia civil, la condena que obtuviera uno de los esposos en juicio seguido al otro estaba limitado por el beneficium competentiae,
que impedía que se privara al vencido de lo necesario para subsistir de acuerdo con su condición social. Los cónyuges se debían recíprocamente alimentos, por lo cual, en caso de necesidad, estaban obligados a suministrarse comida, vestido, habitación, etc. Los alimentos se determinaban a tenor de las posibilidades de los que debía prestar y de las necesidades del esposo que iba a recibirlos. Al esposo se le otorgó el ejercicio del interdictum de uxore exhibenda et ducenda, para hacerlo valer contra cualquiera que se apoderara legítimamente de su mujer, aunque fuera el propio paterfamilias. Para dejar el matrimonio al margen de todo interés pecuniario, el derecho romano prohibió que los cónyuges pudieran hacerse mutuamente donaciones y también que la mujer fuera fiadora de su marido, prohibición esta última que consagró el Senado Consulto Velellano, según lo explicamos oportunamente. Efectos del matrimonio respecto de los hijos. La filiación. Dentro de los efectos del matrimonio en cuanto a los hijos, merece especial tratamiento la filiación, o sea, la relación paterno-filial que podía ser legítima o ilegítima, según que los hijos nacieran o no de padre y madre unidos en iustum matrimonium. La filiación ilegítima era aquella en que el nexo entre el engendrado y sus progenitores derivaba de legítimas nupcias. Daba al hijo la calidad de legítimo, que la ley presumía cuando hubiera nacido después de los 180 días de la celebración de matrimonio, antes de los 300 de su disolución. En estos casos se reputaba al marido padre del hijo, presunción que podía ser destruida si el padre probaba la imposibilidad material de haber cohabitado con su mujer, o su impotencia para la unión carnal. En cualquier otro caso, contrariamente, la mujer tenía que probar la paternidad si el marido la negaba. La acción que el derecho romano otorgó a la esposa para el reconocimiento del hijo se llamó actio de partu agnosendo. Sin embargo, para evitar la suposición de parto, la mujer que se creía embarazada en el momento del divorcio estaba obligada, según un senado consulto Plausianum de la época de Vespasiano, a comunicárselo al marido dentro de los 30 días. Más adelante, el edicto del pretor extendió esta disposición al caso de disolución del matrimonio por muerte del marido, supuesto en que había que comunicar el embarazo a las personas interesadas, pues de lo contrario perdía la mujer el derecho a internar la acción de partu agnosendo, pero el hijo podía en todo tiempo hacer valer sus derechos por una actio de liberi agnosendo. Los hijos legítimos tenían derecho a exigir de sus padres la prestación de alimentos, si ellos no podían subvenir sus propias necesidades. Esta obligación se imponía en primer lugar al padre y a la madre, y en defecto de estos a los abuelos. La prestación de alimentos era recíproca y en consecuencia los hijos estaban obligados a mantener a sus padres cuando estuvieran en la indigencia. Otro deber fundamental que oponía al matrimonio a los hijos era el de respeto y obediencia a sus padres. Ello hacía que no pudieran iniciar acción infamante contra sus progenitores ni exigir por sus créditos más allá de los medios que tuvieran para proveer a su subsistencia. Beneficio incompetentiae. Disolución del matrimonio. El matrimonio en Roma se disolvía por muerte de uno de los cónyuges, por pérdida de la capacidad matrimonial, por sobrevenir un impedimento y por una causa específica, el divorcio. A la muerte, que era el medio natural de extinguir el matrimonio, se equiparaba la ausencia. Si uno de los esposos vivía largo tiempo sin tener noticias del otro y en circunstancias que hicieran presumir su muerte, se consideraba disuelto el matrimonio porque, siendo una relación de mero hecho, cesaba la intención matrimonial, fundamento de la comunidad de vida que el matrimonio implicaba. Había disolución del vínculo conyugal por pérdida de la capacidad de los esposos en los casos de capitis de minutio máxima de cualquiera de ellos, porque las nupcias solo eran para personas libres. Si la pérdida de la libertad hubiera sido provocada por cautiverio, el ius post liminium no tenía efecto, dado que el matrimonio era una situación fáctica. Al retomar el cónyuge cautivo podía unirse en nuevo matrimonio con el que había permanecido libre, pero no continuar el anterior. El derecho justiniano prohibió al cónyuge libre contraer nuevas nupcias hasta pasados 5 años desde el tiempo de la cautividad. También se perdía la capacidad matrimonial y por ende se disolvía el matrimonio por la capitis de minutio media. Ello en virtud de que la iustae nuptiae solo eran accesibles a quienes gozaran de la ciudadanía romana. Así, en el derecho clásico, la deportación que acarreaba la pérdida de la ciudadanía provocaba la disolución del matrimonio. Justiniano, por influencia del cristianismo, privó la deportación de tales efectos jurídicos.
Se extinguían asimismo las nupcias por sobrevenir un impedimento, como en el caso del incestus superveniens, que se producía si el suegro adoptaba al yerno, de modo que éste se convertía en hermano de su esposa. Se podía evitar que sobreviniese el incesto, emancipando previamente el pater a su hija. El divorcio. Causa específica de disolución del matrimonio fue el divorcio, divortium, que era la falta de affectio maritalis en uno de los cónyuges o en ambos. Como el matrimonio exigía en Roma un acuerdo continuado, cuando éste faltaba en los esposos, se disolvía el vínculo y no podían ser considerados ya como marido y mujer. La disolución de las nupcias por divorcio fue un sentimiento tan adentrado en los romanos que desde antiguo rigió el principio de que el matrimonio era una institución esencialmente disoluble. Liberum matrimonium esse antiquitus placuit. Código 8,38,2. Por aplicación de tal principio, los cónyuges no podían obligarse contractualmente a no divorciarse, ni dificultar siquiera el divorcio con penas convencionales. El divorcio se hacía en tiempos clásicos por la simple declaración de cualquiera de los esposos de querer extinguir el vínculo conyugal, repudium. Esta declaración podía ser oral o escrita. Per literas, y también comunicada por medio de un nuntius. Una excepción de esta regla fue la establecida por la Lex Iulia de Adulteris, que dispuso que el repudio debía participarse por un liberto en presencia de 7 testigos, pero hasta una declaración no formal era bastante para disolver el matrimonio. Si bien insuficiente para eludir ciertas penas, en la época posclásica se introdujo el uso de redactar un documento escrito que formalizara el divorcio, libellus repudii. Más tarde esta costumbre se tornó en una exigencia legal. Justiniano mantuvo este criterio, pero permitió la declaración ante 7 testigos que había consagrado la Lex Iulia. Probablemente se quiso hacer obligatoria una declaración escrita firmada por 7 testigos. La pureza de las costumbres romanas hizo que por mucho tiempo los divorcios fueran poco frecuentes y que causaran general reprobación, si no tenían una causa justificada. No le estaba permitido a la mujer, dado su estado de dependencia a la patria potestas o manus, divorciarse de su marido, obstáculo que fue eliminado al finalizar la época republicana. La expansión de Roma produjo un relajamiento de las costumbres y ello fue causa determinante del auge de los divorcios. En tiempos de los emperadores cristianos se abrió paso a una legislación hostil al divorcio que no llega, empero, a negarle validez. Se comenzó por distinguir entre el divorcio por mutuo acuerdo y aquel que surgía por decisión unilateral, respetándose el primero y limitándose el segundo, que era castigado si no mediaban justas causas. Justiniano, ordenando numerosas disposiciones limitativas del divorcio establecidas por los emperadores cristianos, distinguió 4 clases de él: el divorcio por mutuo consentimiento, común y consenso, el repudio o divorcio unilateral por culpa del otro cónyuge, el divorcio unilateral sine causa y el divortium bona gratia. El primero, el divorcio por mutuo consentimiento, era plenamente lícito. El segundo, el divorcio unilateral por culpa del otro cónyuge, era lícito si se daban las siguientes iustae causae: conjura contra el emperador, adulterio o malas costumbres de la mujer, alejamiento de la casa del marido, insidias al otro cónyuge, falsa acusación de adulterio por parte del marido y comercio frecuente de éste con otra mujer, dentro o fuera de la casa conyugal. El tercero, el divorcio sine causa, no era lícito y por tanto traía aparejado castigo para el cónyuge que lo provocara, sin que por ello fuera inválido. La cuarta figura de divorcio bona gratia, que se fundaba en una causa no imputable a ninguno de los esposos, era lícita en caso de impotencia incurable, por existir votos de castidad y si se hubiera producido cautividad de guerra. Las penas para el divorcio realizado sin justa causa y las que se aplicaban a la parte culpable en los divorcios lícitos fueron, según la legislación justiniana, el retiro forzado en un convento y la pérdida de la dote y de la donación nupcial de la cuarta parte de los bienes cuando éstas no se hubieran constituido. Tales sanciones trajeron una fuerte reacción contra Justiniano, por lo cual su sucesor Justino II suavizó las penas que acarreaba el divorcio. Legislación matrimonial de Augusto. Por razones demográficas y como medio de frenar el avance de costumbres licenciosas y empeñado en favorecer la procreación del prole numerosa, el emperador Augusto dictó un verdadero código matrimonial al hacer votar al comicio de los últimos años de la República las leyes Iulia de Maritandis Ordinibus
18 a.C., y Papia Poppaea 9 a.C., leyes de las que la jurisprudencia romana fusionó bajo el nombre de Iulia et Papia Poppaea. La legislación augustea obligaba a contraer matrimonio a los varones solteros, célibes, de 25 a 70 años, y a las mujeres de 20 a 50. Si tales personas no respetaban este imperativo matrimonial, eran sancionadas con una incapacitas sucesorias, que también se aplicaba a los casados sin hijos. Orbi, los solteros tenían una incapacidad total para adquirir por testamento, y los orbi se veían privados de la mitad de las liberalidades que hubieran sido favorecidos por causas de muerte. En ambos casos, a las partes que dejaban de percibir se las reputaba vacantes, caducae, y por consecuencia pasaban a los herederos o legatarios que tuvieran hijos, o a faltar estos al fisco. Tales penalidades se impusieron también a viudas y divorciados, si no contraían nuevas nupcias, las primeras dentro de los 2 años y los segundos en 18 meses. En favor de los ciudadanos que cumplían con las normas legales creadas por Augusto, el emperador consagró algunos privilegios o ventajas. Así se podía ocupar un cargo público antes de la edad requerida para el desempeño del mismo. Se dispensaba del pago de ciertos atributos a quien tuviera 3 hijos en Roma o 4 en Italia, y como logro más importante se eximía de tutela perpetua a la mujer que gozara del ius liberorum, esto es, la ingenua con 3 hijos y la manumitida con 4. La rigidez de las prescripciones de las leyes augusteas, especialmente en cuanto declaraban caducas a las partes de los sancionados, con una incapacitas sucesoria, hecho que dio lugar a que las leyes Iulia et Papia Poppaea se las llamara leyes caducarias, creó un sentimiento de resistencia hacia las mismas que se hizo más notable con los emperadores cristianos, hasta que quedaron sin efecto con el derecho justiniano. Segundas nupcias. La disolución del vínculo matrimonial por cualquier causa no impedía a los cónyuges pasar a segundas nupcias, solo que la mujer tenía que guardar un tiempo de luto de 10 meses y de 1 año en el derecho posclásico, con el fin de dar certeza a la paternidad, evitando la turbatio sanguinis. Sin embargo, el derecho romano se caracterizó siempre por mirar con poca estima al cónyuge vinuvo, especialmente a la mujer. Pasado el tiempo de Augusto, que en toda forma favoreció los matrimonios, los emperadores volvieron a la antigua tradición romana. Así, Alejandro Severo prohibió a la viuda que contraía segundas nupcias de educar a sus hijos. Por su parte, Teodosio II y Valentiniano III restringieron el derecho de los viudos en cuanto a la disposición de los bienes de su fili. Establecieron además que el cónyuge que celebraba un segundo matrimonio solo conservaba el usufructo de los bienes del consorte premuerto, quedando la nuda o propiedad para los hijos. El concubinato. El derecho romano conoció otra forma de comunidad conyugal, el concubinato, concubinatus, en el que existía unión estable del hombre y la mujer sin que medie intención recíproca de estar unidos en matrimonio. Se distinguía de las justas nupcias tanto por la posición social que la mujer ocupaba como la condición jurídica de los hijos que de la unión provenían. La mujer no disfrutaba de la consideración de mujer casada, le faltaba el honor matrimoni. Los hijos, como todos los habidos fuera de matrimonio, no entraban bajo la potestad ni en la familia del padre, seguían la condición personal de la madre. El concubinato fue la única forma posible de unión con libertos y mujeres sancionados con la tacha de infamia, sin violar las disposiciones de la Lex Iulia de Adulteris de la época de Augusto. Al prohibir las leyes matrimoniales de este emperador a las clases elevadas, el matrimonio con aquellas personas vino a permitir al menos tácitamente el concubinato, que se hizo habitual en el imperio. No se lo miraba como una unión inmoral o contraria a las buenas costumbres, y emperadores como Antonino Pío y Marco Aurelio tuvieron concubinas. Con el advenimiento del cristianismo se operó una reacción contra esta clase de unión, y Constantino declaró nulas las donaciones y legados efectuados a la concubina y a sus hijos. Con el fin de estimular que las parejas de concubinos se unieran en legítimas nupcias, este emperador creó la legitimación por subsiguiente matrimonio, medio por el cual el hijo alcanzaba la calidad de legítimo y se sometía a la potestad paterna ingresando en la familia de su padre. Justiniano siguió otro procedimiento para suprimir con el concubinato lo que de contrario a la moral encerraba. Lo asemejó al matrimonio considerándolo una especie de él, aunque de rango inferior.
dispuso que el concubinato no fuera admitido con mujeres ingenuas y respetables, prohibiendo además que un hombre soltero tuviera varias concubinas. La mujer debía tener, al igual que para contraer matrimonio, una edad mínima de 12 años y la concubina de un hombre no podía serlo de su hijo o de su nieto, reputándose su infidelidad como adulterio, igual que en la mujer casada. Una liberta que fuera concubina de su patrón no podía abandonarlo sin su consentimiento. Si lo hacía, no estaba autorizado a celebrar el matrimonio y tal vez ni siquiera volver a una nueva relación concubinaria. Por fin, Justiniano reconoció en las novelas la sucesión ab intestato a favor de la concubina. Régimen patrimonial del matrimonio. Las relaciones patrimoniales entre cónyuges, o lo que es lo mismo, el régimen de los bienes en el matrimonio, es uno de los aspectos de mayor interés que ofrece la institución en derecho romano, a la vez que a través de sus normas peculiares aparecen nítidas las diferencias que separan las iustae nuptiae cum manu y sine manu. Cuando por el matrimonio el marido adquiría la potestad marital sobre su esposa, todos los bienes de esta poesía, si era sui iuris, pasaban a aquel, del mismo modo que las adquisiciones que realizara se hacían propiedad del cónyuge, porque la mujer sometida a la manus maritalis era patrimonialmente incapaz. A la muerte del esposo le sucedía como si fuese una hija y los derechos sucesorios en su familia de origen se extinguían a ingresar en la de su cónyuge. En el matrimonio libre, como la mujer seguía perteneciendo a su familia paterna, había una separación de bienes. De esta manera, si era alieni iuris, las adquisiciones realizadas durante el matrimonio se hacían propiedad de sus paterfamilias, y si tenía la calidad de sui iuris, era propietario de todos los bienes y de los que adquiriera durante las nupcias, con amplio poder de disposición. Sin embargo, según una regla atribuida al jurisconsulto de Fines de la República, que Mucio Escabola, todas las adquisiciones de la mujer durante el matrimonio se presumían hechas por el esposo, salvo prueba en contrario. Praesumptio Muciana. El marido no tenía facultad sobre los bienes propios de la esposa, y si ésta le encargaba la administración, actuaba en carácter de mandatario. Estos bienes confiados a la administración marital se llamaban extradotales, res quae extradotem sunt, según la terminología clásica, o parafernales, paraperna. En cuanto a los bienes parafernales, el marido debía actuar en todo de acuerdo con las instrucciones dadas por la esposa, quedando responsable de la pérdida que pudiera acaecer si hacía uso no autorizado de ellos. Disueltas las nupcias, el marido estaba obligado a restituir los bienes extradotales, disponiendo la mujer a tal respecto de la actio ad esibendum, como medida preparatoria de la reivindicatio, pudiendo reclamarlos también por una condictio. En el matrimonio sine manu, al existir un régimen de separación de los bienes de los cónyuges, estos no se debían alimentos, tampoco se reconocía derecho de sucesión mutua intestada. De acuerdo con el derecho civil y en el derecho pretorio, el viudo o la viuda eran llamados en último término por una bonorum possessio unde vir et usor. Estos principales generales relativos al derecho matrimonial de bienes se modificaron profundamente con la institución de la dote, que constituyó la columna vertebral del sistema patrimonial del matrimonio romano. La dote se designaba con el nombre de dote, dos o rex uxoriae, al conjunto de bienes o cosas particulares que la mujer, su paterfamilias u otra persona en su nombre aportaban a causa del matrimonio, con el fin de atender a los gastos que demandaba al marido la vida matrimonial, ad sustinenda onera matrimoni. La dote fue un instituto que alcanzó gran difusión en la sociedad romana, que consideraba un deshonor para una mujer concurrir indotada al matrimonio. Habría surgido como consecuencia del carácter del matrimonio cum manu, que al hacer que la mujer perdiera sus derechos hereditarios en su familia, de origen justificaba la entrega a ella de bienes como un anticipo de herencia. Posteriormente, con la vigencia del matrimonio sine manu, la dote implicó una aportación de la mujer para contribuir al sostenimiento de los onera matrimoni, no quedando al margen de la finalidad del instituto a la protección de la mujer una vez disueltas las nupcias. La circunstancia de que la dote pasara en propiedad al marido hizo que se la considerara jurídicamente como un lucro. Esto es un acto a título gratuito.
Sin embargo, su naturaleza jurídica no es tal, ya que la dote se configuró en el derecho romano como una dación con causa onerosa, datio ob causam, condición que surge no tanto del fin que la institución perseguía, de servir al sostenimiento de las cargas matrimoniales, cuanto de la obligación del marido de restituir la dote en caso de disolución del matrimonio. Presupuesto fundamental de la dote era un matrimonio civilmente válido. Antes del matrimonio, que se constituía bajo la condición de que éste se realizara de suerte, que el marido se hacía propietario cuando se celebraban las nupcias, o bien se constituía puramente y el marido adquiría de inmediato la propiedad de la dote, pero correspondiendo al constituyente una condictio para el caso de que el matrimonio no llegara efectivamente a realizarse. En la concepción romana originaria, la dote era propiedad exclusiva del marido, y la mujer carecía de derecho sobre tales bienes. No obstante, estaba afectado el destino convenido y de ahí que surgiera inevitablemente la idea de que aquella dote se debía a la mujer, o que hasta cierto punto le correspondía. La pertenencia especial de la dote a la mujer va apareciendo en la legislación romana, en algunos aspectos que restringen la propiedad del marido. Así, la actio furti es excluida para los objetos dotales sustraídos por la mujer, aplicándose en el caso una acción especial de cosas movidas de sitio, actio rerum a motarum. Del mismo modo, por una lex Iulia de fundo dotali de la época de Augusto, se prohibió al marido enajenar los fundos itálicos de la dote sin consentimiento de su esposa. Igualmente se hacía responsable al marido por la pérdida de las cosas dotales, en la misma medida que a un poseedor de una cosa ajena. Por fin se reconoció a la mujer el derecho de recuperar la dote al producirse la disolución del vínculo conyugal. Clases y formas de constitución de la dote. Constituyente de la dote fue por principio el paterfamilias de la mujer. Cuando ésta era sui iuris, le correspondía dotarse a sí misma. En tercero, podía también constituir dote a favor de la mujer. Era este un importante deber moral que Justiniano elevó a obligación jurídica en el caso del pater, del padre de la mujer y también de la madre pudiente. Atendiendo a las personas que podían otorgar la dote, esta fue de distintas clases. Se llamaba dos profecticia si era constituida por el paterfamilias, y más adelante también por el padre que no tenía la patria potestad sobre la mujer. Dos adventicia, la otorgada por la mujer misma, por su madre o por persona distinta del padre. Y dos recepticia, la dote en la que el constituyente se reservaba el derecho de recuperar los bienes en caso de disolución del matrimonio. Objeto de la dote podía ser cualquier res in comercio, así cosas corporales, derechos reales, créditos, remisión de deuda, etc. Según la naturaleza del objeto de la dote, cambiaban las formas de su constitución, que en el derecho clásico podía llevarse a cabo por tres modos distintos: mediante la dotis datio, que operaba la transmisión inmediata de los bienes dotales y que se realizaba por mancipatio in iure cessio o traditio; por la dotis dictio, contrato verbis, que consistía en una promesa unilateral solemne del constituyente que podía ser el padre de la mujer. Esta misma, si era sui iuris o un deudor que interviniera por mandato de ella; también por la promisio dotis, que era una promesa de dote en la forma de la stipulatio, utilizable por cualquiera que deseara beneficiar a la mujer. En el derecho posclásico, estas formas desaparecieron y la dote se pudo constituir por un solo pacto legítimo, pactum dotis, al que se acostumbraba a acompañar un documento escrito, instrumentum dotale. B. Restitución de la dote. Disuelto el matrimonio, el marido estaba obligado a restituir la dote, a pesar de su condición de propietario de ella. En los primeros tiempos, esta restitución se operaba tácitamente en el matrimonio cum manu, porque siendo el fallecimiento del esposo la fórmula normal de extinguir el vínculo, tal hecho hacía heredera a la mujer. Además, fue común que el marido la beneficiara con un legado especial, legatum dotis, que obraba a manera de restitución. Relajadas las costumbres y producidos los divorcios, con demasiada frecuencia se hizo necesario crear medios jurídicos para hacer efectiva la restitución. A tal fin se introdujo la práctica de que el marido, mediante estipulación, cautio stipulatio rei uxoriae, prometiera al constituyente la restitución de la dote, en caso de divorcio. Si el esposo no cumplía la promesa restitutoria,
Esta se hacía exigible por la acción propia del contrato, la actio ex stipulatu, de objeto incierto, a no ser que hubiese prometido no la restitución, sino el valor tasado de la dote, 2 a estimata, en cuyo caso procedía la condictio. Se admitió también en el derecho posclásico un pacto de restitución que las partes podían celebrar al hacer la transmisión inmediata de los bienes dotales, dotis datio. En tal supuesto, el constituyente podía exigir la restitución de la dote ejerciendo la actio prescriptis verbis, que, como vimos, era la acción por la cual se demandaba el cumplimiento de los contratos innominados. La falta de acuerdo sobre la restitución de la dote planteaba el problema de la imposibilidad de recuperar por parte de la esposa los bienes que se habían hecho propios del marido. Ante tal circunstancia se llegó a reconocer a la mujer, cuando el matrimonio se hubiera disuelto por divorcio, un derecho de restitución que se hacía efectivo por medio de una acción pretoria, ex fide bona, la actio rei uxoriae. La acción correspondía a la mujer misma si era sui iuris, y siempre que la dote fuera adventicia o el padre hubiera muerto. Si no se daba esta situación, la ejercitaba el padre con consentimiento de la hija. El derecho a la restitución era personalísimo y por tanto no podía ser intentado por los herederos de la mujer. El ejercicio de la actio rei uxoriae determinó que la restitución pudiera ser impuesta en todo o en parte, teniendo en cuenta la situación patrimonial del marido, el que no obstante gozaba del beneficium competentiae, para restituir solo lo que buenamente pudiera. El marido, que tenía la obligación de restituir la dote, estaba autorizado, empero, a retener cierta cuota de los bienes en caso de la existencia de hijos, retentio propter liberos, retención que también podía ser como sanción por el adulterio de la mujer, retentio propter mores graviores, para castigar una conducta menos grave, mores leviores, por los gastos útiles que hubiera realizado, retentio propter impensas, y por las indebidas sustracciones que la mujer hubiera hecho de los bienes del esposo, retentio propter res amotas. Nacida la actio rei uxoriae para el supuesto de disolución de las nupcias por el divorcio, tuvo aplicación también para el caso de extinción del matrimonio por muerte del marido, ejercitándosela en contra de sus herederos. Si se trataba de dos profecticia, el pater familias podía hacer valer la actio rei uxoriae después de la muerte de la hija. Cabía la posibilidad, en caso de fallecimiento del esposo, de que si hubiera legado a su mujer los bienes dotales, ésta tuviera derecho a elegir entre la liberalidad o la restitución de la dote. Esta opción recibió el nombre de Edictum de Alterutro. La restitución de la dote debía operarse inmediatamente si se le exigía por medio de la actio ex stipulatu, en tanto que si ejercitaba la actio rei uxoriae y se trataba de dinero u otras cosas fungibles, de la restitución se hacía en 3 cuotas anuales, annua bima trima die. Con Justiniano, el régimen de la dote experimentaba profundas transformaciones tendientes a favorecer el interés de la mujer, llegando a reconocer que la dote era propiedad de la mujer y que el marido solo tenía sobre los bienes dotales el usufructo, simplificando el complejo régimen hasta entonces vigente. Declaró restituible la dote en todos los casos de disolución del matrimonio y eliminó el derecho de las retenciones, así como el edictum de Alterutro. Los inmuebles había de que restituirlos inmediatamente y las restantes cosas en el plazo de 1 año. Vencidos esos plazos, los frutos pertenecían a la mujer. La actio rei uxoriae es sustituida en el derecho justiniano por una actio ex stipulatu, que no se origina en una stipulatio realmente celebrada, sino más bien supuesta. Esta nueva acción no es como la de la estipulación de derecho estricto, sino bonae fidei, denominándosela en el digesto acción de dote o actio dotis. Con la actio dotis concurría la reivindicatio, porque la mujer, aún durante el matrimonio, tenía una propiedad natural sobre la dote y el marido al disolverse el vínculo. El vínculo perdía su propiedad temporalmente limitada en los bienes dotales. Justiniano, por fin, para garantizar más acabadamente la restitución de la dote a la mujer, por influenciada del derecho helénico, creó una hipoteca legal sobre el patrimonio del marido general y privilegiada, respecto de los demás derechos pignoraticios constituidos con anterioridad al matrimonio. Donaciones nupciales, antenuptias, propter nuptias. La donación hecha por el futuro marido a la mujer, cuya validez dependía jurídicamente de la celebración y subsistencia del matrimonio, se denominaba donación nupcial.
desconocida en el derecho posclásico, aparece solo en el período posterior proveniente de los derechos orientales. Con Justiniano se configura como contrapartida de la dote. La donación nupcial, por efecto de la prohibición de las donaciones entre cónyuges, debía hacerse antes del matrimonio, o al menos ser prometida por el futuro contrayente. Por esta razón se la denomina donatio ante nuptias. En el derecho posclásico, el negocio constituyó un modo especial de donación que adquiría singular relieve al disolverse el matrimonio, porque al igual que la dote, estaba destinada a constituir una reserva en favor de la mujer y de los hijos. En caso de muerte del marido o de divorcio sin culpa, la esposa retenía la donación. Si tenía hijos, solamente le correspondía un derecho de goce, designando como su fruto, ya que la propiedad pertenecía a los hijos. Si moría la mujer, la donación quedaba sometida a una regulación semejante relativamente al marido y a los hijos. Justiniano permitió que la donación se realizara después de celebrado el matrimonio y la configura como una donatio propter nuptias, independiente de las otras donaciones para las que continúa rigiendo la prohibición, para asegurar una reserva en favor de la mujer. Después de disueltas las nupcias, la donación propter nuptias presentaba el carácter de una contradote, estuvo sometida a las normas reguladoras de la dote. Del mismo modo que el padre de la mujer estaba obligado a dotar, así también el del marido se hallaba obligado a hacer la donación nupcial. Para esta donación, como para la constitución de la dote, el derecho justiniano no estableció forma alguna y la eximió del requisito del insinuatio. En cuanto al destino de la donación, una vez disuelto el matrimonio, subsistieron los principios expuestos. Las garantías que aseguraban la pretensión de la mujer a la dote se extendieron a la donatio propter nuptias, especialmente a la prohibición de enajenar inmuebles y la hipoteca general sobre los bienes del marido, aunque sin privilegio alguno de rango. Donaciones entre cónyuges. Entre las reglas particulares que se refieren al derecho patrimonial del matrimonio romano es de suma importancia la que consagra la prohibición de las donaciones entre cónyuges, donationes inter virum et uxorem, que, al decir de las fuentes, se establecieron para evitar que se pusiera precio al efecto conyugal y por el peligro de que el amor pudiera inducir al cónyuge más generoso a desprenderse de sus bienes en beneficio del otro. Esta prohibición había afectado en principio a los matrimonios sine manu, entroncando con la idea de que las nupcias no debían producir una transmisión patrimonial de la familia de la mujer a la del esposo, a la de su esposo. En tiempo de las leyes matrimoniales de Augusto se añade que los cónyuges que vivían en matrimonio prohibido o estéril no podían, mediante donaciones, eludir las restricciones que dichas leyes establecían para aquellos matrimonios en orden a las adquisiciones hereditarias. El rigor del principio, sin embargo, fue atenuado y la jurisprudencia llegó a admitir la validez de las donaciones que no importaran un enriquecimiento para el donatario, como las que se hacían para procurar sustento a alguno de los esposos o motivadas en deberes sociales, como la suministrada por la mujer al marido para que actuara en juegos públicos. También se reputaron válidas las efectuadas en consideración a la disolución del matrimonio, tuviera ella lugar por muerte o por divorcio. Un senado consulto propuesto por Severo en el año 206 después de Cristo. Horatio Severi consideró eficaz después de la muerte del donante la donación no revocada. Con el derecho justiniano se mantiene la corriente iniciada por la jurisprudencia y tampoco se consideran nulas, aunque subsiste el matrimonio, las donaciones hechas en caso de deportación o destierro.